Hola, hoy vamos a hablar de la depresión y la ansiedad en adolescentes. Y para tocar este tema, tengo el lujo de tener acá, y ustedes tienen el lujo de escucharla y conocerla, a Rachel Watson. Rachel es psicóloga clínica y además educativa. Cuenta además con una maestría en docencia universitaria. Es una gran divulgadora de temas de bienestar en general, pero sobre todo en adolescentes. Y acaba de sacar un libro, El mundo del adolescente. Felicitaciones, Rachel. Además, qué importante tocar este tema en este contexto en el que estamos inmersos, ¿no? Un año y medio en una crisis sanitaria, confinados. Cuéntanos qué efectos tiene todo esto en el mundo de los adolescentes vinculado al uso excesivo de las tecnologías y a veces inadecuado. Hola Lea, encantada de estar contigo y con ustedes. Es muy importante conversar sobre lo que les está pasando a los adolescentes, sobre todo bajo este contexto de pandemia. Hay que entender que ellos han perdido espacios importantísimos de socialización y la gente dice, pero todos, ok, todos hemos perdido estos espacios, pero en el caso de ellos, el impacto de esta pérdida es mucho más fuerte porque justamente la adolescencia es la etapa en la que uno necesita del grupo de amigos, de la socialización presencial de manera física, para poder ir también definiendo su identidad, para poder ir aprendiendo habilidades sociales que le permitan insertarse más adelante al mundo adulto. Entonces, han perdido esta posibilidad de ver a sus amigos en la escuela, en el barrio, están en la casa metidos muchas horas lamentablemente, y eso hace que recurran con más frecuencia, obviamente, y esto no es un secreto para nadie, Lea, y es el motivo de consulta de muchas familias. ¿Qué hago con mi hijo que está todo el día en la computadora o en el videojuego? ¿Y qué es lo que está pasando? Que si bien este uso incrementado de la tecnología se convierte por momentos en una suerte de aliado porque permite paliar un poco el aburrimiento, el poder conectarse con los amigos de otra forma que no sea presencial, pero también está trayendo una serie de consecuencias negativas que estamos viendo y que tiene que ver con el incremento de sintomatología ansiosa y depresiva en los adolescentes. ¿Cómo te das cuenta que realmente tiene que ver con estos trastornos de la ansiedad? Porque efectivamente yo también tengo un adolescente en casa, tú tienes eh, pronto tres, se va pasando el tiempo rápido. Y claro, tú los ves conectados, pero a veces ves que esa conexión está siendo productiva, está siendo placentera, está siendo, digamos, algo que les resulta grato, además de comunicar y compartir. Pero hay veces que tú sientes de que hay algo raro. ¿Cuáles son esos signos que podemos tener los padres o los educadores, sobre todo, por ejemplo, en la interacción en clase, ¿no? En clase remota, para detectar que hay algo que no va bien? Claro, es importante observar mucho y darnos cuenta de que el uso que esté haciendo mi hijo o mi hija de la tecnología sea un uso que no sea excesivo de tal forma que pase a ser en vez de uso, abuso. ¿Y cómo nos damos cuenta que ya está abusando de la tecnología, las redes, los videojuegos? Cuando, por ejemplo, no es capaz de posponer, aunque sea por momentos, el poder dejar de lado un rato la tecnología, ¿no? Tenemos chicos que están un 95% al día conectados a un aparato desde que se despiertan. Entonces, es importante darnos cuenta que no esté generando ningún tipo de adicción, porque uno de los problemas que está trayendo son las adicciones. Y creemos que solo es a videojuegos, no, también es a estar en las redes. Actualmente se está hablando de un trastorno de ansiedad conocida como FOMO, que tiene que ver con el miedo, la ansiedad por no querer perderte nada de lo que esté ocurriendo. Entonces estás conectado a las redes 24/7 mirando todo lo que la gente publica, dando likes, o tú mismo viendo en tus publicaciones cuántos likes te están dando, etcétera, etcétera. Entonces, eso dispara los niveles de ansiedad y hace que mi hijo, mi hija, deje de lado otras cosas. ¿Cuándo es señal de alarma el uso de las tecnologías? Cuando mi hijo o mi hija deja, por ejemplo, de cumplir sus deberes escolares, no interactúa con la familia, se aísla permanentemente, invierte en los horarios, Lea. Tengo muchos casos de chicos que se quedan hasta la madrugada o en los juegos o en las redes y luego se despiertan muy tarde, no pueden cumplir con su rutina esperada, están algunos con problemas de insomnio
porque justamente también el estar tanto tiempo expuesto a una pantalla va haciendo que el cerebro esté sobreestimulado, no pueden dormir y empiezan también a haber incluso problemas de alimentación. Tengo casos de chicos, de familias que me dicen, es que ni siquiera sale para almorzar, come cuando puede, cuando se acuerda, o va al baño cuando puede y se acuerda. Todas esas son señales de alarma que nos indican que se está gestando un problema de ansiedad o de depresión o de ambos, porque es como un círculo vicioso, ¿ya? Porque, por ejemplo, ustedes me dirán, pero lo de la ansiedad lo puedo entender porque es como querer estar conectado todo el rato, ok, y lo de la depresión, ¿cómo entra acá? Porque al vivir ellos en este mundo virtual, hay muchas situaciones también que pueden generarles sentimientos de minusvalía, de desesperanza. Por ejemplo, el estar viendo que otros publican en sus redes cosas divertidas, de repente ellos sí, otros pueden salir de casa, o publican fotos, que además muchas son photoshopeadas, donde se muestran con una imagen deseable. Entonces muchos adolescentes, muchas chicas también sobre todo, se comparan en su imagen corporal con lo que ven en las redes. Y empieza el tema de la autoestima a socavarse porque empiezan a sentir que no tienen esa imagen esperada, ese estereotipo que tanto la gente hoy en día piensa que es necesario para ser feliz, como es que ser flaca o ser corpulento te va a dar un estatus y vas a ser feliz por eso. Y no, pues hay que trabajar mucho con los chicos en desmitificar estas situaciones, ¿sí? Porque se empiezan a sentir muy, muy mal. Depresión también que va de la mano con el sentir que no hay más que esto ahorita. No puedo ver a mis amigos físicamente. Los papás me dicen, Rachel, por ejemplo, le digo que se conecte con sus amigos por internet, pero cuando yo hablo con los chicos me dicen, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo estar en el grupo que conversar por Zoom o eso. No les gusta mucho tampoco. De repente nosotros los jóvenes y más adultos estamos más familiarizados con esto, lo podemos manejar mejor, pero ellos quieren la presencialidad. Lamentablemente tienen que aceptar esto, pero hay que ayudarlos a poder manejar de la mejor manera las redes y la tecnología. Efectivamente. Y cuéntanos, ¿has observado diferencias? Habías hablado de las chicas y de los chicos, o sea, diferencias en cuanto a género en el uso de estos dispositivos y las consecuencias. Por ejemplo, he observado estadísticas de que el uso de videojuegos es básicamente masculino, aunque cada vez Varones. más femenino, pero ¿hay alguna diversidad de prácticas como para que podamos estar atentos en dónde actuar y prevenir? Bueno, en el caso de los varones, obviamente el tema de los videojuegos es mucho, en porcentaje mucho más elevado el uso que en las chicas, pero hay chicas que también están entrando ya a los videojuegos y bastante. Yo diría que está aumentando. Entonces hay que tener cuidado, no hay que sobreentender que son solo los chicos, si bien son la mayoría, pero está empezando a nivelarse un poco con respecto a las chicas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? A los varones, por ejemplo, y que tiene que ver también con muchas veces cómo es el cerebro masculino, están usando las redes de manera más práctica y en el caso de las chicas lo usan también como una posibilidad, fuente de apoyo, sostén con las amigas, ¿no? Por ejemplo, el uso del WhatsApp o de estos medios donde te puedes chatear, las chicas chatean mucho más que los chicos. Los chicos son más prácticos, son de jugar, ¿no? Cuando yo hablo, por ejemplo, en consulta con los varones, digo, pero conéctate con tu amigo, pregúntale cómo está, conversa con él. Ay, no, qué roche, no sé cómo hacerlo, ¿no? El tema de la conversación les cuesta un poco más. En cambio, las chicas pues fluye más, les faltan a veces horas para poder terminar de lorear, se quedan pegadas con lo que la otra le cuenta, etcétera. Pero también está pasando un efecto que es interesante, que está permitiendo que sean más confidentes entre ellas, pero hay problemas graves que algunas tienen. Y la amiga que recibe el problema a veces no tiene los recursos para ayudar, pero es secreto, no puedo decir nada, ¿no? Yo he tenido, por ejemplo, una chica en consulta que me dice, mi amiga se corta, mi amiga quiere tomar pastillas y no sé cómo ayudarla, pero no puedo decir nada porque me pida que no diga nada. Y te lo digo a ti, que eres mi psicóloga, para que me ayudes cómo ayudarla. Imagínate a qué nivel llega, ¿no? Entonces, es bien delicado y como adultos tenemos que estar bien alertas porque pasan muchas cosas también. Bueno, Rachel, efectivamente, tenemos que estar alertas y seguir investigando sobre el tema. Te agradezco muchísimo por esta conversación. Creo que nos das muchas luces y además nos generas justamente esta necesidad de estar pendientes, ¿no? De estar a la escucha, de estar ahí para apoyar. Muchas gracias por esta entrevista. Encantada, Lea.